en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Buenos días, mis amados hermanos. Les damos nuevamente la bienvenida a un devocional más en nuestra amada iglesia Bethesda. Damos gracias a Dios por un día más de vida que nos da, por permitirnos este tiempo en su presencia, por compartir de la palabra. Y pues vamos a presentarnos delante del Señor con una oración. Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana por un día más de vida que nos permite, Señor, por este tiempo en tu presencia, Señor, por la palabra que tú has de hablar, Señor, en esta mañana en nuestras vidas. Te pido que me uses, Señor, que unjas mis labios, Señor, que tú seas hablando a través de mi boca, Señor. Permítenos, Señor, tener corazones dispuestos y oídos atentos a lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor, pero sobre todo, Señor, a poner por obra lo que aprendamos en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues, amados, el tema de hoy se llama débiles con propósito. Y pues vamos a la lectura que hemos estado viendo este fin de semana. Vamos a ver 2 Corintios 12. Ahí la palabra del Señor nos habla acerca de lo que Pablo vivió cuando Dios lo llevó al tercer cielo. Y aunque él no sabe si fue fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, pues me imagino que ha de haber sido impresionante lo que el Señor le mostró, ¿verdad? Y en esta ocasión no se le permitió hablar de las cosas que vio, de todo lo que Dios le mostró en el paraíso, ¿verdad? Pero él nos cuenta y nos narra. Él siempre se refiere a él como en tercera persona. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 12, en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Sin embargo, en el primer versículo, Pablo nos dice que tiene que hablar la palabra, que tiene que hablar las visiones que Dios le ha dado. El versículo 1 dice así: sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Pero también Dios le muestra que debe de ser cuidadoso y no jactarse de lo que Dios le ha revelado, ¿no? Yo me imagino, hermanos, que era tanta la comunión con Dios de Pablo, que Dios le mostraba cosas impresionantes, le revelaba, le hablaba de tal manera, o aún en su diario vivir, ¿no? Todo lo que le permitía vivir, el que lo haya librado de la picadura de una serpiente y cosas aún más grandes, ¿no? Pero Dios le decía que tenía que tener cuidado, que no fuera jactancioso, y yo me imagino que por eso Dios nos muestra que le pone un aguijón, dice su palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se le olvide quién es el que hace las cosas, ¿verdad? Dice en el versículo 7: por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Aquí Dios nos muestra que no dejemos de testificar lo que Dios hace con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Al final, pues somos instrumentos de su amor para otros. Pero hermanos, no robemos la gloria de Dios, que es quien hace todo lo que nosotros podamos hacer, orar por un hermano, sanar un enfermo. No lo hacemos nosotros, lo hace Dios, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos no hay allá afuera que Dios los ha usado tan grandemente que se les olvida glorificar a Dios? Y se les olvida que Él es el que hace los milagros, ¿verdad? Incluso han caído en lucro y por sus mismas actitudes pues han llevado a perdición a otros. Tengamos cuidado, hermanos, por favor, con esto.
mantengámonos siempre humildes y sin olvidar pues que somos siervos inútiles, ¿verdad? Tengamos presente lo que dice la palabra de Dios en esta misma carta de Corintios 12, en el versículo 9, dice la palabra: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Dios. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que cuando somos débiles, el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Como nos enseñaron hace unos domingos, las huellas del Maestro se ven reflejadas en nuestra vida. Y también nos dice que nos alegremos en nuestras debilidades. El versículo 10 dice: y me alegro también en las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuanto más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Cuando estamos firmes en Cristo y pasamos por todas estas cosas que podrán parecer difíciles y que a veces nos hacen cuestionarnos si estamos haciendo algo mal, no es eso. Es que el poder de Dios se está perfeccionando en nuestras debilidades, para no olvidar que Él es el fuerte y Él es el que hace todas las cosas. No nosotros, hermanos, sino Dios. Siempre a Él sea la gloria. A Pablo, Dios le puso este aguijón para no olvidar su debilidad. Así que, hermanos, si tú piensas que es muy duro lo que estás pasando, recuerda esto: Dios muestra su poder en esa debilidad para alcanzar a otros. También, hermanos, hemos estado leyendo la segunda carta de Corintios, pero el capítulo 13. Y el versículo 2 de este capítulo nos dice: a los que antes pecaron y a todos, ahora que estoy lejos, les repito la advertencia que les hice personalmente en mi segunda visita, que si otra vez voy a visitarlos, no voy a tenerles consideración. Pablo les está hablando de una manera dura, porque antes ya les había hablado pues suavecito, como a niños lactantes. Habíamos leído en la carta anterior. Les había mostrado que tenían que corregir para Cristo, para agradar a Jesús. Y ahora les está diciendo que ya no les iba a tener consideración, sino que iba a hablar con autoridad de Dios, esa autoridad que Dios le había dado, y que iba a hacer uso de esa autoridad, no para destruirlos, sino para edificarlos, ¿verdad? El versículo 5 les invita, les dice: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe, pónganse a prueba. Y en el versículo 10 les dice: les escribo esta carta antes de ir a verlos, para que cuando vaya no tenga que ser tan duro en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me dio no para destruirlos, sino para edificación de la comunidad. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, Dios a través de su palabra o de las enseñanzas de nuestros pastores, las prédicas o hasta de estos devocionales que estamos llevando, nos ha mostrado Dios lo que tenemos que corregir en nuestras vidas y cuántas veces nos hemos rehusado a hacerlo? Esta palabra del versículo 2, mis hermanos, es muy dura. Dice: a los que antes pecaron y a todos, ahora que estoy lejos, les repito la advertencia, que si voy otra vez, no voy a tenerles consideración. No solamente es Pablo hablándole a los corintios, mis amados, es Dios mismo hablando a nosotros. La segunda venida del Señor ya está cerca. Con todo lo que está pasando en el mundo, ya es muy palpable el rapto de la iglesia. ¿Tú quieres ser de los que Dios les tiene consideración? ¿O quieres ser de esos a los que Dios aplica autoridad? Pero pues no para que te pierdas, ¿verdad? Es para que te salves. A veces Dios tiene que tratar con nosotros duramente para salvación. Y bueno, pues en el versículo 5 leíamos y nos hace esta invitación:
examinémonos para ver si estamos firmes en la fe y corrijamos lo que tenemos que corregir para alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿verdad? La estatura de Cristo. Dios quiere que vivamos felices y que al buscar la perfección en nuestra vida, la paz de Dios y su amor esté siempre con nosotros. Así lo dice el versículo 11. Dice, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía y paz, y el Dios de amor de paz estará con ustedes, ¿verdad? Hermanos, mantengamos esa búsqueda constante del Señor. Dejemos que Él nos perfeccione, aunque duela, pues es para crecer en Él, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Y animémonos unos a otros en el amor del Señor. Y bueno, para finalizar, el día de hoy nos corresponde leer Romanos del 1 al 17. Bueno, Romanos 1 del 1 al 17, ¿verdad? Y pues aquí nos dicen en el versículo 6 y 7 que nos ama y que hemos sido llamados a ser de Jesús y formar parte de su pueblo. Dicen los versículos, Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte de su pueblo santo. Y también los versículos del 9 al 11 nos llama a servir a Dios con todo nuestro corazón, a anunciar el Evangelio de Cristo, a tener presentes a nuestros hermanos, a brindarles ayuda espiritual y a que nos animemos unos a otros en la fe de Jesucristo. El versículo 9 dice, Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo. Tenemos que tener presentes en nuestras oraciones a nuestros hermanos. Dice el versículo 11, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Es decir, el versículo 12, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Nos enseña también que no debemos avergonzarnos de seguir a Cristo, pues el Evangelio de Cristo es poder de Dios para alcanzar salvación a todos los que crean en Él, y nos muestra que por la fe en Jesús, Dios nos hace justos y nos da vida eterna. Dice el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Por eso el tema, mis amados hermanos, de débiles con un propósito. Porque siendo débiles, Dios manifiesta su poder en nuestra debilidad, y nuestro propósito es servir a Cristo, siendo parte de su pueblo santo y anunciando las buenas nuevas, ¿verdad? A todos los que nos rodean. Hermanos, tengamos presentes que si creemos en Jesús, pasaremos por pruebas, por dificultades. Dios nos mostrará lo débiles que somos. Y al llevar el Evangelio de Cristo, algunas veces seremos rechazados, criticados, menospreciados, algunos hasta perseguidos y sacrificados. Pero al final, el poder de Dios será manifestado y muchos vendrán a salvación. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos a poner en sus manos lo aprendido en esta mañana. Y pues que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas, nos ayude a ser valientes y esforzados para ser esos siervos inútiles, pero glorificando y honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito y poderoso Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, en la que tú nos has hablado poderosamente, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, lo aprendido, Señor, que nos ayudes a poder hablar lo que tú haces en nuestras vidas, pero siempre dándote la honra y la gloria a ti, Señor, no siendo jactanciosos ni robándote el crédito de lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, te rogamos que nos ayudes en esas debilidades y en los tiempos de persecución, de prueba, a estar alegres, Señor, para que tú siempre seas glorificado, Padre.
También te rogamos, Padre bendito, que nos ayudes a examinarnos para que estemos siempre firmes en la fe, listos y preparados para el día de tu venida, Señor. Ayúdanos a tener oídos atentos y corazones dispuestos a corregir lo que tú quieres que corrijamos, Señor, para agradarte, para servirte con todo nuestro corazón, Señor, también. Que te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a no tener vergüenza de decir tu nombre, Señor, a no avergonzarnos de ese evangelio que nos da el poder, Señor, y la salvación. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser valientes para hablar a otros de Cristo, Señor, y a tener también siempre presentes a nuestros hermanos en oración y poderles brindar esa ayuda, Señor. Ayúdanos a vivir en paz, en armonía, animándonos unos a otros, fortaleciéndonos en la fe, Señor. Queremos agradar tu corazón, mi Dios. Ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor, y nos ponemos también a nosotros, Señor, en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Te rogamos, Señor, que nos permitas hacer diligentes, valientes, esforzados en la búsqueda constante de tu palabra, Señor, para corregir y también, Señor, para enseñar, Señor, para aprender y, Padre Santo, para guiar a otros en el amor del Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y pues, mis amados hermanos, no dejen de seguir viendo los devocionales. Los esperamos en la iglesia y que tengan una semana llena de bendiciones. Su amor